Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar el curso de probabilidad y estadística. El primer bloque se refiere a la estadística y el segundo se refiere a la probabilidad. Este es un video introductorio. La estadística nació para manejar información. Esa fue su utilidad al principio. Y de hecho a la persona a la que se le atribuye su uso, el primer uso importante en la humanidad, es a la persona que aparece aquí, es John Grant. Ahorita voy a dar lectura al texto, pero bueno, les voy a platicar un poquito de John Grant. John Grant vivió en el siglo XVII en Inglaterra y fue contemporáneo de Newton, es decir, se llegó a conocer con Isaac Newton, llegaron a coincidir. John Grant era un comerciante de telas y se le ocurrió una idea en un momento dado para su negocio, ir a todas las iglesias de Londres en donde se publicaban cuántas personas habían nacido y cuántas personas habían muerto en la semana. Era una costumbre que tenían en esa época. Entonces él quería saber eso para poder vender sus telas. Los bebés necesitaban pañales, en ese tiempo los pañales eran de tela, entonces ahí podía vender su producto. Pero también los fallecidos requerían de ataúdes que tenían que ser forrados con tela. Entonces él llevaba un registro, una estadística de los nacidos y los fallecidos para poder usar esa información en beneficio de su negocio. Tanto fue su éxito que llamó la atención de la reina Ana de Inglaterra, quien lo mandó llamar y le pidió que usara sus técnicas no nada más para el comercio, sino también para los asuntos del Estado. De ahí viene el nombre de estadística. Entonces le pidió que usara sus técnicas para, pues, los ejércitos, contar soldados, contar mercancías que llegaban de las colonias británicas, para muchas cosas que manejaba el gobierno. Y sí, John Brown accedió y empezó a trabajar en el gobierno de Inglaterra. Sin embargo, por una razón pues que nadie conoce, él, que era de religión anglicana, decidió cambiarse de religión, decidió hacerse católico. Pero sabemos que en Inglaterra la religión predominante es la anglicana, entonces esto no le gustó a la reina. Y entonces por esa causa lo despidió. Entonces John Grant igual regresó a su negocio y siguió siendo una persona muy exitosa. Y entonces ahí nació el nombre de estadística, cuando ocupó sus técnicas de organización de datos para los asuntos del Estado del gobierno inglés. Poco tiempo después, otro señor de Bélgica, este que estoy mostrando acá abajo, Adolf Quetelet, también ocupó las técnicas que había leído de John Grant, las ocupó en la bioestadística, por eso es que también se le conoce como el padre de la bioestadística. Entonces estos dos personajes, Adolf Quetelet y antes John Grant, se consideran pues los padres de la estadística, que es una rama de las matemáticas eminentemente aplicada, que se ocupa en asuntos de la vida real. Ustedes mismos al calcular sus calificaciones, como dije, ya están aplicando la estadística. ¿Sí? Al sacar un promedio ya se está aplicando la estadística. Y bien, aquí en el texto que tenemos, vamos a dar lectura al texto, dice manejo de la información. Las aplicaciones de la estadística son numerosas. Su utilidad en medicina, por ejemplo, ahorita en el asunto de COVID-19, de que están haciendo las vacunas, pues necesitan encontrar información y aplican la vacuna a una muestra de personas, de voluntarios, y ven si es válida o no es válida, si funciona o no funciona, etcétera. Entonces, en medicina tiene su aplicación. Ahí dice, efecto de un nuevo medicamento en un grupo de pacientes. En educación, pues puede aplicarse en la comparación de nuevas técnicas pedagógicas con otras que existen. En antropología, pues se ocupa en la medición de huesos, por ejemplo. En la administración, pues se puede usar la estadística para calcular el total de horas extras trabajadas en una empresa en promedio. En ingeniería, pues se ocupa mucho en control de calidad. No es la única aplicación de la ingeniería, pero es una de las más usadas, control de calidad. En economía, pues en las tendencias del precio de venta del maíz o del petróleo. En matemáticas, pues existe algo llamado estadística matemática. También en física hay un ejemplo muy claro, el experimento de Millikan para determinar la carga eléctrica y la masa de un electrón. Millikan se basó en la estadística para determinar la masa y la carga del electrón. Y eso le valió que le dieran el premio Nobel. En psicología, pues se ocupa la estadística en calcular los coeficientes intelectuales de alguna población.
En biología, pues en la reproducción de colonias de bacterias en un cierto tiempo y un largo etcétera, dan cuenta de ello. Bien, entonces ese es el asunto de la estadística, que se ocupa de manejar la información. Seguimos con la lectura. Voy a empezar aquí en este párrafo, aquí, en esta partecita. Dice, la materia prima de la estadística es la información. Desde su recopilación hasta la presentación de resultados proporciona una gran ayuda en la toma de decisiones. Por ejemplo, si en un teatro se pide a la salida de una función a sus asistentes que indiquen en un libro si la obra les pareció buena o no, quizá no todos llenen la encuesta, pero los que lo hagan constituyen un buen indicador. De acuerdo con las respuestas obtenidas, se puede tomar la decisión de continuar otra temporada más, pues exponiendo la obra. O tal vez ya no, y entonces ir a probar suerte a otras ciudades, ¿verdad? En la antigüedad los egipcios recogían datos sobre la población y las riquezas del país. En la Biblia, particularmente en el libro de los números, constan censos realizados por el pueblo israelita. También los chinos lo realizaron, al igual que los griegos. Estos últimos con la finalidad de ponderar el cobro de los impuestos, los recursos del país y la potencia guerrera. Los romanos no se quedaron atrás. Llevaron a cabo empadronamientos, registraron nacimientos, muertes, matrimonios, las riquezas de los territorios conquistados, la fuerza militar, etc. Posteriormente, algunos reyes europeos trataron de emular a los romanos, llevando anotaciones de los asuntos de Estado. De ahí su nombre, la estadística, que de hecho John Grant fue el que le dio más auge al aplicar sus métodos de organización de datos cuando estuvo trabajando para el gobierno inglés, antes de que lo despidiera la reina, ¿verdad? Y bueno, aquí se pueden leer más personajes que colaboraron en la estadística. Bueno, seguimos. Dice, en la actualidad cada vez suena de manera más insistente la frase, la información es poder. Quien tiene información puede tomar mejores decisiones, conocer más el entorno en el que se desenvuelve y optimizar su actuación en él, pero la información en sí no es provechosa si además de obtenerla no se le da un tratamiento adecuado. El correcto manejo de la información desde su obtención hasta su posterior análisis e interpretación es vital para el buen funcionamiento y la supervivencia de las organizaciones. Por ejemplo, en tiempo de las elecciones, las encuestas de preferencias recaban información, el cálculo de promedios, porcentajes y tendencias para estimar la elección probable del voto en un análisis cuya interpretación podrá permitir al partido político decidir continuar con la misma estrategia de campaña para apoyar a su candidato o dar un giro para mejorar, porque los resultados no fueron los esperados. Y de hecho este es un año de elecciones y se están usando las encuestas para ver qué partidos son los que tienen más apoyo entre los votantes, ¿verdad? Esa es una situación. Bueno, prescindir de la estadística condenaría a la organización, en este caso un partido político, a tomar decisiones a ciegas cuyos resultados podrían llevar a la derrota en la elección o peor aún, a perder el registro, porque casi nadie votó por ellos porque su estrategia fue mala, ¿no? A continuación se presenta el muestreo, un proceso muy importante en el ámbito estadístico para el tratamiento de la información. Y aquí vienen algunas frases importantes que seguramente hemos escuchado en los comerciales de televisión. 8 de cada 10 dentistas recomiendan una marca de crema dental en particular. 8 de cada 10 gatos prefieren una determinada marca de alimento. Las preferencias electorales por un candidato son del 32%. Estas son cosas que se utilizan en estadística. Entonces vamos a seguirle. Es posible que hayas visto en televisión o leído en alguna parte afirmaciones similares a las anteriores. Si reflexionas un poco, será sencillo que respondas a las siguientes preguntas. ¿Fueron consultados todos los dentistas del país para decir que 8 de cada 10 dentistas prefieren una cierta marca de crema dental? ¿O en verdad el 80% del total de gatos prefieren una marca de alimento en particular? ¿O de todos los votantes de una localidad, justamente ese 32% votarán por el candidato? Difícilmente se podría consultar a todos los dentistas del país, investigar a todos los gatos o a todos los electores. Se requieren medios más efectivos para llegar a tales conclusiones. Esto lleva a los siguientes conceptos. Población. Es el conjunto de todos los elementos de un tipo particular cuyo conocimiento es de interés. Puede ser el total de mediciones o conteos referentes a una propiedad común de un grupo de individuos. Se entiende por individuos, personas, animales, plantas, etc. O cosas también, ¿no?
También pueden ser elementos como reservas de agua en un poblado, sangre de un paciente, aire de una ciudad. Todo eso es una población. Por ejemplo, cuando le extraen una muestra a un paciente de sangre para ver cómo está su estado de salud, pues no le van a sacar toda la sangre porque lo matan. Tienen que sacar una muestra. Entonces ahí es una sustancia. Toda la sangre es la población y las enfermeras o los médicos le extraen una muestra. Pero ahorita estamos hablando de población. Entonces la población es todo aquello que nos interesa estudiar. Pueden ser individuos o pueden ser sustancias. También nos puede interesar la contaminación, por ejemplo, del lago de Chapala, en Jalisco. Entonces no se va a tomar toda el agua del lago para ver si está contaminado o no, se toman muestras, pero toda la población sería toda el agua del lago, o toda el agua del río Lerma, para ver la contaminación, en fin. Entonces, la población puede ser finita o infinita. ¿Qué quiere decir finita? Que tiene fin, que se puede contar. ¿Qué quiere decir infinita? Que no tiene fin. Por ejemplo, si nosotros lanzamos volados, ¿a poco hay límite en el lanzamiento de volados? Pues no, ¿verdad? Se considera una población infinita. No es posible que yo empiece a lanzar volados y que después de 100 volados ya la naturaleza me diga, no, ya no puedes lanzar más volados, ya ahí llegaste al límite. No, no, yo puedo lanzar todos los volados que sea. Por eso es que se considera una población infinita. Pero si cuento los elementos de un salón en el Cebetis, pues en un momento dado terminaré de contarlos, ¿no? No me voy a ir hasta el infinito, ¿no? Entonces esa es la diferencia de una población finita o infinita. Los promedios finales de los alumnos de quinto semestre, a ver, lo voy a reducir tantitito para que nada más que me salen estas rayitas, pero bueno, la población puede ser finita o infinita. Los promedios finales de los alumnos de quinto semestre de una cierta generación en una escuela de bachillerato son una población finita, mientras que la sucesión de águilas y soles que pueden obtenerse jugando a los volados con una moneda normal no se agota, es decir, es infinita. Las poblaciones extremadamente grandes suelen considerarse infinitas, aunque estrictamente no lo sean. Sí, si nosotros queremos investigar las preferencias electorales pues, de los 70 y tantos millones de votantes que somos en México, pues es una población finita estrictamente, pero es tan grande esa población que es mejor considerarla como si fuera infinita. Muestra, ya he hablado un poco de la muestra, pero bueno, vamos a continuar. Es un subconjunto de una población que se extrae de esta para facilitar la investigación de las características de interés. Es decir, una muestra es una parte de la población que yo extraigo y que al estudiar la muestra me va a dar información que yo puedo extender a toda la población. De eso se trata. ¿Sí? Yo puedo extraer muchas muestras. Entonces yo tengo que extraer una muestra en particular que al arrojarme información yo la pueda extender a toda la población. Entonces dice más adelante, es deseable que la muestra sea lo más grande posible, pero muchas veces hay limitaciones que lo impiden. Sin embargo, aunque sería bueno tratar con grandes muestras, aquellas de menor tamaño también pueden arrojar información útil. Imagina una cocinera que quiere saber si su guiso tiene la cantidad suficiente de sal. Con ayuda de una cuchara, revuelve la comida y toma una pequeña probadita para averiguarlo. No necesita hacerlo con una muestra grande o con toda la comida, ¿verdad? ¿Sí? No necesita probar toda la comida para ver si tenía sal, pues ya para qué, ya se la comió. ¿Sí? No, se utiliza una muestra y verá si tiene la suficiente sal o no para entonces ponerle remedio a la situación. Existen técnicas de muestreo para una población finita que facilita la extracción de una muestra representativa, entre las que se encuentran el muestreo aleatorio simple, en el que cualquier elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado, el muestreo sistemático, en el que cada cierto tiempo se elige una muestra aleatoria, el muestreo estratificado, en el que la población se divide previamente en estratos o grupos homogéneos y cada uno contribuye con una cierta cantidad aleatoria de elementos. Aquí hago una aclaración. ¿Qué quiere decir la palabra aleatoria? Quiere decir al azar. Cuando usemos esa palabra aleatorio quiere decir que es al azar. ¿Sí? Es una palabra griega que quiere decir justamente al azar. ¿Sí? Bueno, ¿qué decían? Con una cierta cantidad aleatoria de elementos a la muestra por conglomerados en la que la población ya se encuentra dividida de forma natural en grupos que contienen todas las características de la población, etc. Cada investigador selecciona la técnica que más se adapte a sus requerimientos, pues para extraer una muestra. La mejor es la muestra aleatoria, es decir, que se tome de una población al azar todos los individuos, aunque si la población es muy grande, esta forma de muestreo es muy difícil. Es la mejor, pero es muy difícil. En adelante se considerarán muestras y poblaciones constituidas por individuos, es decir, no vamos a trabajar sobre sustancias, no vamos a trabajar sobre muestras de sangre, muestras de agua, no, sino en individuos, personas, árboles, plantas, cosas, ¿no?
¿sí? Bien. Hasta aquí vamos a dejar este video y ya en los siguientes seguiremos viendo algunos conceptos más. Bueno, eso es todo. Hasta pronto.